Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Estudiaremos la clasificación de las fuentes de financiamiento. Hablamos de fuentes de financiamiento cuando nos referimos a las vías que utilizaremos para la obtención de recursos, que pueden venir de fuentes internas o externas, de opciones públicas o privadas, y según el plazo de corto, mediano y largo plazo. El objetivo del financiamiento es la obtención de los recursos para la realización de las actividades propias del negocio en un periodo de tiempo y de forma segura y eficiente. Las fuentes internas y las fuentes externas de financiamiento. Bajo estos dos grandes rubros tenemos alguna clasificación en la cual nos vamos a enfocar este día. Las fuentes internas provienen de los recursos propios de las empresas reflejados en los activos, los cuales el gerente financiero, el director financiero o quien esté a cargo de las finanzas puede echar a la mano en un momento dado por los sobrantes de capital de trabajo. Y las externas provienen de los recursos de terceros. Pueden ser los bancos, la bolsa de valores, los proveedores, los fideicomisos, emisiones de bonos, acciones, entre otros. Vamos a desplegar un poquito más esa clasificación de las fuentes de financiamiento internas. Veamos este primer bloque. Tenemos una forma de obtenerlas a través de la capitalización de las utilidades o tener recursos a partir de las utilidades ya retenidas. Decir que aquellas utilidades que se obtuvieron en un ejercicio económico, en lugar de repartírselas a los socios. Esta acción viene del administrador de la empresa y sugiere y recomienda retenerlas. Esto suele ocurrir, sobre todo cuando son negocios nuevos, que necesitan potenciarse, que necesitan reinvertir sus utilidades para ampliar la planta, para adquirir una nueva maquinaria, ya sea para penetrar nuevos mercados o ampliar esa gama de servicios o de productos que se producen en la empresa. El administrador utiliza estas utilidades generadas en el ejercicio anterior o ejercicios anteriores para seguir generando esa rentabilidad. Otra forma de financiamiento interno es a través de los activos fijos. ¿Y cómo lo hacemos? Podríamos tomar el ejemplo. Tenemos un terreno en el cual íbamos a construir un proyecto específico, pero el cual se detuvo en vista de que los permisos ambientales no fueron autorizados, algunas condiciones externas a la empresa, lo cual tuvo que detener el proyecto. Pero tenemos ahí ese activo de donde echar mano. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos, lo vendemos y obtenemos efectivo para continuar con nuestras actividades. Por otro lado, tenemos el activo circulante. En esta parte podemos trabajar lo que son las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar de la empresa. Y otra es a través de el aporte de los socios. Aquí hay un llamamiento a capital. Esto ocurre cuando las empresas normalmente están nuevas, pero tampoco es restrictivo para las empresas que están en marcha. Hay resistencia en el mercado cuando las empresas son nuevas o por razones de ampliación de la planta no se pudo conseguir a tiempo ese lanzamiento, de tal manera que la producción, ya sea de nuestros servicios o productos que iba a ofrecer la planta, no salieron al mercado oportunamente. Entonces se hacen nuevos llamamientos de capital para potenciar las operaciones de la empresa y que ésta siga en marcha. Veamos, en las fuentes de financiamiento externo, según su plazo tenemos las de corto, la de mediano y las de largo. Entre las de largo financiamiento podemos clasificarlas. Aquellos préstamos que hayan realizado por más de 5 años. Veamos un ejemplo. Si la compañía decidió guiar la producción y para esto fue necesario comprar una maquinaria, decidió ampliar esa producción y hacer una ampliación de la planta, pero debía obtener dinero. No lo tenía en suficientes cantidades dentro de la empresa. Entonces se fue al banco, presentó el proyecto de inversión y el plan de recuperación de la inversión para obtener ese préstamo a largo plazo.
Hay condiciones que se pueden negociar con los bancos. Regularmente en estos tipos de préstamos a largo plazo suelen venir acompañados de periodos de gracia, en los cuales el adquiriente, en este caso nuestra empresa, solo paga intereses durante un lapso específico que ya se ha negociado. Podría ser 3 meses, 6 meses o a veces hasta un año, dependiendo de la magnitud del proyecto. Hay préstamos que se han adquirido hasta 5 años de gracia. Todo depende, como les digo, de la naturaleza del proyecto. Por ejemplo, los préstamos para construcciones de gran envergadura, para el caso del gobierno, como la construcción de un puerto. Aquí se adquirió un préstamo de 25 años. El puerto reciente, bueno, dentro de todo es el más reciente, de Puerto La Unión, de los cuales los 5 años fueron de periodo de gracia y los otros 20 para amortizar capital e intereses. Los préstamos de mediano plazo son aquellos que se adquieren entre 1, 4 o 5 años. Más de un año. Allí sí, hay que ser específicos. Para que sean de mediano plazo, tiene que ser más de un año. Y estos regularmente son para operaciones de ampliaciones menores que permitan a la empresa poder adquirir esa maquinaria, ese equipo de transporte o cualquier otro tipo de activos que vayan a dinamizar la presencia en el mercado de la empresa. Y tenemos los otros de corto plazo, que regularmente son aquellos préstamos que muchas veces son utilizados para capital de trabajo y sirven para poder solventar necesidades de corto plazo de caja debido a atrasos. Por ejemplo, los clientes han tenido atrasos en el pago y, y una manera de obtener recursos es ir a la banca a pedir ya sea una línea de crédito o un crédito decreciente a un año plazo con cuotas mensuales. Incluso hasta para poder financiar la planilla. Se puede negociar con los bancos líneas de crédito rotativas que se pagan en un corto plazo, ya al nomás tener el efectivo y no hay penalidad para pagarlas antes del plazo completo del vencimiento. Si hay efectivo, pues voy y pago. Esa es una de las maneras. En cuanto a las fuentes externas de corto plazo que podemos obtener a través de los bancos. Ahora veamos las fuentes de financiamiento externas. Tenemos también diferentes opciones dentro del largo plazo, dentro del mediano y dentro del corto. Ejemplos más detallados aquí. Las acciones de la compañía pone a disposición, las pone a la venta. Esas suelen llamarse o clasificarse en inversiones de largo plazo, ya que los accionistas cuando adquieren sus títulos valores no están pensando en deshacerse de ellas, sino que permanecen durante quizás toda la vida de la compañía. Otro tipo de ejemplo son préstamos de financiamiento externo de largo plazo. Son los bonos y estos regularmente siempre los colocan los gobiernos o entidades bancarias que se financian a largo plazo. Los bonos sobre todo son colocados en los mercados bursátiles, donde converge el inversionista y el que necesita este dinero. Otro tipo de financiamiento externo son las concesiones. Por ejemplo, aquí en El Salvador, se ha intentado concesionar el puerto de la Unión y entregar el puerto de la Unión a un concesionario. Si ustedes van, investigan, abren un poquito más este tema, se van a dar cuenta que los plazos que se han hablado en estos temas son entre 25 y 30 años para este tipo de concesiones, para que se administre por un ente privado. Otro ejemplo de concesión es el tema de carreteras. Aquí no tenemos ninguna de este tipo, pero en otros países como en Sudamérica hay tramos de carreteras que están concesionadas, por las cuales los usuarios tienen que pagar un peaje. Hubo un tiempo que aquí en El Salvador para recolectar plata se pagaba un peaje y ese se destinaba pues para, ustedes creo que ni habían nacido, y se pagaba un cierto peaje para el mantenimiento de las carreteras. Y este tipo de concesiones puede darse a largo plazo. Otras concesiones que pueden darse son para los ferrocarriles. Aquí en El Salvador no manejamos este tipo de concesiones, pero es viable. Otro ejemplo, veamos, el mediano plazo, son los arrendamientos. En el entendido que la empresa tiene la necesidad de arrendar un espacio en un centro comercial, se suele firmar contratos a más de un año plazo
Y otro tipo de financiamiento son el leasing, que no es más que un arrendamiento de algún bien. Y dentro del leasing tenemos el arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo, bien llamado también leasing financiero o leasing operativo. Regularmente este tipo de financiamiento los ofrecen las empresas quienes suministran maquinaria o suministran equipos de transporte, pero tampoco es restrictivo para que los bancos lo otorguen. En las últimas décadas los bancos también ayudan a sus empresas a que muevan esa maquinaria ofreciéndole una alternativa de financiamiento a través del leasing y se le otorga directamente al cliente que compra esa maquinaria. Es muy común ver algunas empresas concesionarias de vehículos que ofrecen a las empresas distribuidoras de productos o cualquier entidad que necesite un medio de transporte en un contrato de leasing financiero o leasing operativo. Cualquiera de las dos formas pues se puede establecer y esto está regulado dentro de El Salvador. La diferencia entre estos dos es que el operativo, el dueño del activo, es el que se hace responsable de pagar los seguros y de darle mantenimiento a los equipos. Y tenemos también los préstamos, como ya hemos visto eh, en la lámina anterior. Aquí son préstamos a corto plazo, a un año máximo. En las fuentes de financiamiento externo de corto plazo tenemos los sobregiros bancarios y esto ocurre o suele utilizarse para cubrir de balances de caja. A veces hacer operaciones que duran 15 días. No es muy largo, pues. Y operaciones que no tardan más. Resultan operaciones de corto plazo. Hemos llegado aquí a nuestra clase. Gracias por su atención.